Buenos días, padres de familia, queridos niños, niñas. Bienvenidos a una clase más de Aprendo en Casa. Estamos en la semana 23, en el día 2, día martes 8 de septiembre, donde trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. El tema, investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Ya estamos terminando el proyecto de las 2 semanas, que era juegos para vivir mejor. ¿Ah? Los materiales que vamos a necesitar el día de hoy son, además de los de siempre, lápiz, borrador, colores, sus pulmones, cartón o cartulina. He puesto una cartulina, pero puede ser cartón. Puesto una pelota, linterna. En caso de linterna, puede ser linterna celular, de lámpara. ¿Ya? Un vaso de vidrio o un vaso de plástico transparente, hojas de reuso o su cuaderno de ciencia y tecnología. Quisiera saber, antes de continuar, si me están escuchando con claridad. Rumores. ¿Me escuchan bien? Sí. Por favor. Sí. Perfecto. Continúo entonces. Nuestras metas para el día de hoy son proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. Seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombras por efectos de la luz. Registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra. Comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra. Y por último, comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efectos de la luz. Ahora vamos a leer esta situación que probablemente en alguna oportunidad de nuestra vida nos ha pasado. Algo que le ha pasado aquí a Carlos, así que me escuchan con mucha atención. Dice lo siguiente: Carlos tiene 7 años, como es habitual, un día fue a dormir, luego de ver una de sus películas favoritas, ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego, miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio a una persona muy alta con sombrero, vestida de negro. Asustado, llamó a sus padres diciendo: «Hay un hombre de negro». Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró al personaje que asustaba a su hijo. ¿Ah? Llevó a Carlos, ahí está el papá, llevó a Carlos hasta su habitación y le mostró quién era el hombre de negro. Y el hombre de negro no era otra cosa sino una sombra del perchero con su ropa. ¿Lo ven al lado derecho? Ahí está el perchero que estaba con un poncho y un sombrero. Bueno, esa era la sombra del perchero con su ropa. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué le asustó a Carlitos? ¿Qué le asustó? Una sombra. Una sombra. ¿Quién era el hombre de negro? ¿Quién era el hombre de negro? Yo lo dije primero. Ya, Yamil, no interesa acá quién le dice primero o segundo, lo importante es que lo digan. Un perchero. Un perchero que tenía sombrero, ¿verdad? ¿Qué objetos produjeron la sombra entonces? ¿Qué objetos produjeron la sombra? Una persona. ¿Será una persona? Una sombra. Un perchero que hizo una sombra. Ya, pero un perchero, y en ese perchero, ¿qué había? Pues, mírenlo bien ahí en la segunda imagen. Ropa y un sombrero. A esa ropa, si no sabían, se le llama poncho. ¿Ya? Se llama poncho y tenía un sombrero. Y ahora, ahora me escuchan, por favor. ¿Cómo se produjo la sombra del hombre negro? A ver, ¿alguien puede hacer una teoría, una hipótesis, así como hacemos en comprensión lectora? ¿Cómo se habrá producido esa sombra del hombre negro?
¿Y les ha pasado alguna vez eso? La oscuridad. Por la luz. Oscuridad. Por la oscuridad, ya, por la luz, me dice. De la luz, pero de la luz. Ya, hacemos silencio, stop. Y la última pregunta de esta parte es, ¿las sombras se producen con luz o sin luz? ¿Qué dicen ustedes? Con luz. Ya, lo vamos a averiguar. Ya, ponemos el micrófono un ratito en silencio y vamos a avanzar. Eso lo vamos a descubrir en la clase, ¿de acuerdo? Avanzamos. Y aquí nos vamos a preguntar, pero por favor, esta pregunta sí quiero que lo escriban con ayuda de un familiar, ¿ya? Van a escribir la siguiente pregunta. ¿Qué objetos producen sombra a su criterio de ustedes? Así como una hipótesis, ¿ya? No importa, es sus ideas iniciales, es lo que ustedes creen. ¿Qué objetos producen sombra? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se produce una sombra? ¿Cómo se produce una sombra? Esas dos preguntitas quiero que me las respondan porque es un criterio de evaluación que yo voy a evaluar y tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué objetos producen sombra y cómo se producen sombra? No me digan ahorita todavía porque eso les va a servir a ustedes para que ustedes más adelante lo compare. O bueno, vamos a ensayar con uno nada más. Creo que lo escuché a Graciela ya. Con unito vamos a ensayar. Graciela, ¿qué objetos producen sombra? A ver. ¿Qué objetos producen sombra en nuestro cuerpo? Cuando hay luz, ahí se hace una sombra. Ya, cuando hay luz, se hace una sombra en los objetos, dice Graciela. También la ropa. Ya, listo. Graciela Graciela ya tiene su respuesta. A ver, ya bien. Cuando nos da el sol, ya, listo. Ya, cada uno va a poner su respuesta, ya. Continuamos avanzando, si no el tiempo nos queda cortito. Ahora sí, vamos aquí, dan sus posibles respuestas. ¿Cuáles de los siguientes objetos crees que producirán sombra y por qué? Me vas a señalar y explicar de forma oral. De estos tres objetos que están observando, ¿cuál de estos objetos cree que producen sombra? ¿El vaso de vidrio o de plástico que es transparente? La cartulina rectangular, que en este caso es de color amarillo, y la pelota de plástico. ¿Cuál de estos objetos producen sombra? La pelota, ¿qué más? La pelota. Y la cartulina. ¿Por qué? Explíqueme por qué. El vaso de vidrio. Porque son objetos opacos. Dice. La cartulina del vaso. Y en el vaso de vidrio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, es transparente. Muy bien, porque es transparente. Continuamos. También. Ya, ahora sí, en silencio el micrófono y continuamos. De acá les voy a presentar una relación de acciones y ustedes van a seleccionar las ideas que creen que les ayudarán a responder sus preguntas, ¿ya? De lo que me han estado respondiendo hasta hace un momento. Van a marcar cuál de estas acciones les va a ayudar a resolver la pregunta inicial. Si el objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. O si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. ¿Cuál de estos tres creen que será? Sí, el tercero. La segunda. A ver, analizamos. Estamos entre la segunda y la tercera, me dicen. A ver, vamos a analizar. Si el objeto, a ver, vamos a reflexionar. Segundo, si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Ojo, segundo. Tercero, si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. El primero y la tercera. La segunda. El primero y la tercera, profesora. Soy Graciela. Eres Graciela. ¿Seguro, Graciela? A ver, yo les voy a dejar ahí. El primero y el tercero.
Dice, ya, lo vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Ya, lo vamos a descubrir, ya. Para descubrirlo, vamos a planificar nuestra experiencia. Ahora sí vamos a hacer un experimento. Y en el experimento vamos a descubrir quién de ustedes tenía razón, ¿de acuerdo? Van a pensar qué podrías hacer para saber si tu respuesta es correcta, marcando con una X cuál de estas acciones podrías realizar. Hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos nos ayudará a descubrir o dar respuesta a la pregunta inicial. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos. Sí, muy bien. Marcamos entonces aquí, listo. Vamos a ver la otra opción. Preguntando a mis familiares si mis respuestas son correctas, ¿me podrá ayudar en este caso si le pregunto a mi familiar sabrá? Sí. La respuesta. Sí. Van a pasar para que le depositen, sí. El familiar nos va a ayudar, porque ellos van a ser los que nos van a ayudar a hacer el experimento y nos van a permitir darnos cuenta o nos van a ayudar a resolver esta situación. Buscar información en los libros e internet en compañía de un familiar también será otra de las alternativas. Sí. Que nos ayudará. Muy bien. Sí. En este caso, Sí, las alternativas son las respuestas. Vamos a borrar ahora sí, todas las borramos. Continuamos. Ahora, ¿qué otras cosas crees que puedes hacer para responder las preguntas? ¿Qué otras cosas crees que puedes hacer? Además del experimento, preguntar a tu familia, buscar información en libros internet. ¿Será de repente estar presente en esta clase y seguir la secuencia de la clase? Sí. Ya. Sí. Muy bien. Sí. Y otras cosas que ustedes consideren, ¿ya? Vamos, muy bien. Para saber qué objetos producen sombra, te proponemos indagar las respuestas desarrollando el siguiente plan de acción en tu cuaderno o en tu hoja de reuso. Pide a un familiar que te ayude. Aquí está el plan de acción. Aquí están los materiales en el lado derecho. Voy a empezar por los materiales, ¿ya? Lápiz y linterna, cuaderno u hoja de reuso y objetos diferentes. Ahora aquí, acciones. ¿Qué acciones haremos para saber qué objetos producen sombra y cómo sucede esto? En el número 1 dice observar las características del material con el que están hechos los objetos. Primero lo observo, lo palpo, lo toco. ¿De qué está hecho ese material? ¿Ya? Si es de vidrio, si es de plástico, si es de cartón, a eso se refiere. Número 2, observar si los objetos que dejan pasar la luz producen o no producen sombra. Tengo que observarlo eso. Número 3, registrar los objetos que producen sombra y los que no lo hacen. Número 4, comparar la sombra de los objetos que son diferentes. Número 5, producir mi propia sombra. Y por el último tenemos el número 6, organizar los datos e información con dibujos y en tablas para poder responder la pregunta inicial, ¿ya? Para poder responder la pregunta inicial. Avanzamos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el plan de acción. Ahora van a buscar, ahora sí necesito los materiales que les pedí, ¿ya? Van a buscar un espacio con poca iluminación para realizar sus observaciones. Y van a colocar sobre la mesa, muy cerca a la pared, y sobre ella los objetos que van a observar. Primero vamos a empezar con el vaso de vidrio, ¿ya? El vaso de vidrio o de plástico transparente que hayan tenido. ¿Ya? ¿Están listos? Ya, ahora enfoquen con su linterna que tengan, su luz, su lámpara, enfóquenlo, así como está en la imagen, tal cual, enfóquenlo. ¿Puede pasar la luz? ¿Puede pasar la luz? Sí. Entonces anoten su respuesta. Sí pasa la luz. Es muy importante. Vayan a anotar eso. ¿Eh? Repitan eso mismo en esta oportunidad con el cartón. Ahora saquen el vaso y pongan el cartón, cartulina, lo que tengan ahí, lo que hayan elegido. ¿Ya? Hagan lo mismo.
A ver, quiero ver si lo están haciendo. Voy acá. A ver, con el cartón, haga lo mismo. ¿Pasa o no pasa la luz? Tienen que ponerse en un sitio con poca iluminación. Ah, ya. ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? Sombra. No Una sombra, una sombra. Haga lo mismo con el otro objeto. No pasa. Y al no pasar, ¿qué hay al fondo? ¿Qué observan al fondo? Una. No, No pasa. Ya, no pasa, pero ¿qué ven? Una sombra. Una sombra. Ahora con la pelota. Haga lo mismo con la pelota. la pelota, ¿qué es? ¿Pasa o no pasa la luz? No pasa. ¿Y qué se produce? ¿Qué se ve en el fondo? ¿Qué se ve en el fondo? ¿La sombra de qué? ¿La sombra de quién? De la pelota. La sombra de la pelota. Sombra de la Muy pelota. bien. A eso quería llegar. Bien. Sí se Ahora produce. vamos a registrar esos datos y los vamos a analizar. ¿De acuerdo? Vamos a registrar esos datos y los vamos a revisar. Revisa y compara los datos de la tabla y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas y escribe las respuestas con ayuda de tu familiar. ¿De qué material está hecho el vaso que has trabajado el día de hoy? ¿De qué material ha sido de ustedes? Puede ser algunos de ustedes, en el caso ha sido de vidrio, otros de repente de plástico transparente. De vidrio. Ya, Vidrio. de vidrio. ¿Dejó pasar la luz, sí o no? ¿Dejó pasar la luz el vaso de vidrio? ¿Qué dicen? Sí. Sí, dejó pasar la luz. Y en esta parte de acá abajo, ¿qué se forma en la pared? Acá van a dibujar, en esta parte de abajo, van a dibujar lo que se formó en la pared. Aquí es un dibujo, es decir, lo que se formó en la pared. Como dejó pasar la luz, no sé, ahí, ¿qué dibujo ustedes pudieron observar? Vamos con lo otro. Estamos con la cartulina, no sé qué cartulina, cartón que utilizaron. ¿De qué material está hecho la cartulina? ¿De qué material está hecho? ¡Cartón! Muy bien, está hecho de cartón. ¿Y dejó pasar la luz cuando le pusieron la linterna? ¿Dejó pasar la luz el cartón? No, dejó pasar la luz. sombra. Una sombra. Listo. Y acá dibujan lo que se produjo. ¿Ya? ¿Qué se formó en la pared? Acá lo dibujan. No sé qué. Ustedes observaron, lo dibujan, porque no sé cómo fue ese objeto. Una sombra. La pelota. ¿De qué material estaba hecha la pelota? Plástico. De plástico, de repente alguno de jeve, no sé. ¿Pero dejó pasar la luz, sí o no? ¿Dejó pasar la luz? Sí, dejó pasar la luz. A ver, ¿quién me dijo que sí? ¿Quién me dijo que sí? Me muestra su objeto. ¿La pelota dejó pasar la luz, sí o no? No dejó pasar la luz la pelota, ¿ah? No dejó pasar la luz. Muy bien. Ahí está, no. Entonces, ahora sí, ¿qué objetos han permitido el paso de la luz de la pared? El de vidrio. El vaso de vidrio. ¿Y de qué material estaba hecho el vaso de vidrio? El vaso. Perdón, ¿de qué material está hecho? Ya le dije la respuesta. ¿De qué material está hecho? De vidrio. De vidrio, muy bien. Ahora respóndame la siguiente pregunta. ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? Escucha, Aarón. ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? El cartón y la pelota. ¿Y de qué material estaba hecho? De cartón y de plástico. y de plástico, muy bien. ¿A qué objetos llamaríamos transparentes? A ver, ¿a qué objetos llamaríamos transparentes porque permitió el paso de la luz? Ya, pero ¿a qué de los tres objetos? El vaso. Muy bien. El vaso lo vamos a llamar transparente porque permitió La ¿qué cosa? botella. ¿Permitió qué cosa? El paso de la luz. la luz. Pasar la luz. ¿Y a qué objetos llamaríamos opacos porque no permitió el paso de la luz? ¿Qué objetos llamaríamos opacos? A ver. La pelota, la cartulina. Muy bien. Muy bien. Alto, stock, muy bien. Entonces,
Se llaman objetos opacos como el cartón y la pelota porque no permitió la luz. Entonces, ¿qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¿Qué se forma? Sombra. La sombra. Muy bien, la sombra. Entonces, ¿qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? La sombra. La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra. ¿La forma de la pelota se parecía a la forma de su sombra? ¡Sí! Muy bien. ¿La sombra de la pelota y la cartulina son iguales? ¿Su forma son iguales? No. ¿La cartulina qué forma tenía? ¿Qué forma tenía la cartulina? Rectangular. ¿Y la pelota? Rectangular. ¿Y la pelota? ¿Y la pelota? Círculo. Circular. Círculo. Ahora, y la última pregunta de esta diapositiva es, ¿dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? ¿Delante o detrás de la linterna? La pelota. Delante de los objetos. Muy bien. Continuamos. Ya, ahora sí te vamos a invitar a realizar las actividades de la ficha, la luz y la sombra para complementar y organizar la información que has registrado sobre los objetos que producen sombra y cómo sucede esto. Y van a escribir las respuestas con ayuda de un familiar, ¿ya? La luz y la sombra. Aquí les vamos a dar lectura para que ustedes sepan nada más, porque este ejercicio ya está hecho. Se necesita la linterna, cuaderno, hoja de reuso, lápices de colores. Por favor, micrófonos en silencio, audífonos en silencio, micrófonos en silencio. ¿Cómo vas a producir la sombra? Pega en forma vertical el papelógrafo que les pedí a manera de fondo sobre una pared sin grietas y le vas a pedir a un familiar que te ilumine con la linterna y la vas a colocar en una mesa sobre una caja donde te ubicarías con relación a la luz de la linterna. Número 2, párate entre la luz de la linterna y el papelógrafo, ubícate a cierta distancia del papelógrafo pegado en la pared y pide que encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. ¿Correcto? Continuamos. 3, prueba ponerte al costado de la linterna y fíjate si puedes ver tu sombra. Ahora ubícate detrás de la linterna. ¿Dónde te tienes que ubicar para ver tu sombra de nuevo? Y por último, miren el número 4. Ahora ubícate delante de la linterna y mueve tus brazos y la cabeza. Observa qué pasa con tu sombra. Coloca un sombrero y observa qué sucede con tu sombra y dibuja tu sombra con sombrero en esta actividad. Cambia de sitio con tu familiar. Bien, ahora quiero que quede claro esto. Vamos a ver, vamos a analizar los efectos de la luz, ¿ya? La luz es una manifestación de la energía que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. El sol es una fuente de luz, pero también lo son una lámpara o una linterna. Cuando la luz pasa por los objetos, puede ocurrir que estos dejen pasar la luz o no dejen pasar la luz. Y acá, mucha atención con esto. Cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que ese objeto es transparente, como en el experimento que hicimos con el vaso, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque dejó pasar la luz. Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de vidrio suelen tener esta característica, ¿ya? Por ejemplo, el vaso de vidrio, la luna de la ventana, un frasco de vidrio, son objetos transparentes. ¿Por qué? Porque permiten el paso de la luz. ¿De acuerdo? Y miremos esto, por favor. Cuando un objeto impide o se interpone al paso de la luz, se produce una sombra como su misma forma y se dice que estos objetos son opacos. Los objetos opacos no permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de cartón, como las cajas, ya sean de metal o las latas o de madera, como algunos juguetes, tienen estas características, ¿ya? Ahí tenemos el ejemplo de la caja, el cartón, un barquito de juguete, la pelota que lo hicimos el día de hoy y muchos otros objetos más que son opacos, no permiten que pase la luz a través de ellos. Entonces, por eso se llaman objetos opacos, porque no permiten ver a través de ellos
la luz y se produce una sombra. ¿Ya? Continuamos. Uy, ¿qué pasó? ¿Están viéndome, por favor? Sí. Sí. Se cortó, disculpen. Sí, pero no las Sí, imágenes. Ya, listo. Continuamos. Ahora, ¿cómo se produce la sombra? Escuchen esta parte. La sombra entonces no es más que un lugar donde no llega la luz. Se produce cuando un objeto opaco, que ya saben cuáles son los objetos opacos, impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural como el sol o una fuente artificial como una linterna o una lámpara puede producir sombra. Puedes producir tu sombra con una linterna dentro de casa o salir en un día soleado y observar cómo es tu sombra. Seguramente ustedes alguna vez han salido en un día soleado y han visto su propia sombra, como lo ven en el ejemplo que están viendo ahí en la imagen. ¿De acuerdo? Ahora vamos a demostrar lo aprendido. Van a señalar con su dedito cuál de estos objetos pueden producir sombra e indica el por qué. ¿Ya? ¿Qué objetos acá produce? ¿El osito producirá sombra? Sí. Sí, porque es opaco, ¿verdad? ¿La luna de la ventana producirá sombra o no? No. Porque es un objeto transparente, ¿verdad? La lata, esta lata producirá sombra. Sí, porque es opaco. ¿Este sombrero producirá sombra? Sí, también porque es opaco, ¿verdad? Muy bien. Entonces van a escribir o dibujar en su cuaderno 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que encuentren en su casa. ¿De acuerdo? Están demostrando que han aprendido. Ahora sí, ¿a qué objeto corresponde esta sombra? A ver, díganme. A la manzana. Muy bien. ¿Este objeto a quién produce? gato. ¿Este objeto? Sombrero. ¿Y este objeto está facilito? ¿A quién? A un árbol. Muy bien, genial. Ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales. Ahora sí, ¿qué objetos producen sombra? ¿Qué objetos producían sombra? A ver, acuérdense. La manzana. Gato. En su experimento. El sombrero. El árbol. En su experimento fue la cartulina, el plástico, en los objetos que miran la manzana, el gato, el sombrero. La cartulina y la pelota. ¿Qué tienen en común todos ellos? ¿Que son objetos? Objetos opacos. Objetos opacos. Muy bien. Pasa la luz. ¿Qué objetos producen sombra? Los objetos opacos porque no dejan pasar la luz. ¿Y cómo se produce la sombra? ¿Cómo se produce la sombra? A ver. Voy a avanzar rapidito porque ya se me van. El sol. Cuando el objeto, y con la luz solar. Cuando el objeto no deja pasar la luz. Cuando el objeto no deja pasar la luz, se produce la sombra. ¿Ya? Ahora vamos a dibujar y completar. Esto también es otro criterio que vamos a evaluar, ¿ya? Los objetos que producen sombra son objetos opacos. ¿Por qué? Ya me lo dijeron. Porque no dejan pasar la luz. ¿Ya? Los objetos que producen sombra son objetos opacos porque no dejan pasar la luz. Ejemplo, tenemos el cartón. ¿Ya? Los objetos que no producen sombra son objetos transparentes porque sí dejan pasar la luz. A ver. Porque sí dejan pasar la luz. Los audífonos, los micrófonos en silencio. Repito, porque están que confunden a sus compañeros con sus respuestas. En silencio. No te ayudan. En silencio. Se nos acaba el tiempo. Repito, los objetos que producen sombra son los objetos opacos. ¿Por qué? Porque no dejan pasar la luz. Los objetos que no producen sombra son los objetos transparentes porque ellos sí dejan pasar la luz. Por ejemplo, el vidrio. Y la sombra, ¿cuándo se produce? Hola, mi amor.
Cuando un objeto opaco no deja pasar la luz, ¿ya? Y estoy avanzando porque ya estamos sobre el tiempo, se me va a acabar el tiempo y ahí, esto me lo tienen que hacer acá. Llegó el momento entonces de comparar esta respuesta con la que escribiste o dibujaste al inicio. ¿Serán iguales o serán diferentes? Esto también tienen que hacérmelo, por favor, ¿ya? Esto es importante porque es un criterio de evaluación que yo voy a evaluar. Ahora reflexionamos. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? Un experimento, ¿verdad? ¿Me están escuchando, verdad? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? ¿Qué utilizaste? ¿Qué materiales utilizaron? Objetos opacos. Una linterna. Todos los materiales que estaban ahí. Si quieres hacer un regalo sorpresa de galleta, ¿qué elegirías? ¿Un frasco de vidrio o una caja de cartón? Recuerda que es un regalo sorpresa. Y si es sorpresa, no quieres que se vea. Un cartón. ¿Se puede producir una sombra sin luz? ¿Se puede producir una sombra sin luz? No, sí. No, sin luz no se puede producir una sombra. Si no hay luz, no se puede producir una sombra. ¿Ya? ¿Y qué objetos ayudan a producir sombra? ¿Qué objetos ayudan a producir sombra? Opacos. Los objetos La opacos. luz y el sol opacos. Muy bien, acá evalúan sus aprendizajes de acuerdo a su logro obtenido. Ya en casita, porque quiero explicarles algo, en casita me escriben, ¿qué observan acá? Una sombra. Sombra. Nombre. ¿Cómo se llama este objeto? Linterna. Este objeto, Pelota. y acá, esto ¿cómo se llama? Cuaderno. Este es un cuaderno. Por eso dice ciencia y tecnología, es un cuaderno, ¿ya? Cuaderno. Acá, la oración sería, a ver, la oración sería, el sol produce la sombra. El sol produce la sombra. Listo. Felicitaciones. Han terminado su trabajo. Y no es que hayamos terminado, sino que a las mami les quiero explicar rapidito. ¿Dónde está? Acá. A las mamás les quiero explicar rapidito esto. Por favor, y están llevando ustedes estas indicaciones que yo les he cambiado, porque para que sea más claro, ¿qué aprenderé en esta actividad, ¿no? Para los niños? La evidencia de aprendizaje es a comunicar a través de textos, dibujos y juegos, objetos que producen y no producen sombras por efecto de la luz. ¿Qué debo hacer en esta clase para saber si he aprendido y enviar mis evidencias a mi maestra? Acá está del 1 al 5. Dar posibles respuestas a partir de imágenes, seleccionar todo esto que está acá. Les he mandado acompañado de esta ficha. Esto ya está a nombre de la tarea, qué aprenderé, cómo sabré qué he aprendido. Y aquí está en el criterio número 1. Dar posibles respuestas a partir de imágenes sobre qué objetos producen sombra. O sea que me tienen que enviar en las evidencias esta pregunta que está acá, la pregunta inicial. ¿De acuerdo? En el número 2, tienen que seleccionar las acciones que puedan realizar para ver si mis respuestas son correctas. Ahí está la número 2. Esa es la planificación de la experiencia. Criterio 3. Realizar la experiencia registrando y organizando en un cuadro de doble entrada los resultados que voy obteniendo. ¿Se acuerdan que lo vimos este cuadrito? Este cuadrito me lo tienen que enviar también. Número 4, comparar los resultados de mi experiencia y la información consultada con el apoyo de un esquema para responder a la pregunta inicial. A eso me lo toman foto, a su respuesta inicial con las conclusiones de su experiencia. No me refiero a este esquema que lo hicimos. Y acá, escriben acá, que le dicen, llegó el momento de comparar esta respuesta con la que escribiste o dibujaste al inicio, ¿son iguales o son diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendí? Acá esta respuesta es importantísima. Lo más importante que tiene más valor acá, en el criterio 4. Y en el 5, y último, presentar un teatro de títeres para comunicar qué objetos producen sombra. Esto lo hacen en dibujos o en un video, me lo envían. ¿Ya? Está ahí las indicaciones en su ficha de trabajo, paso a paso. Teatro de títeres. Es algo muy parecido a lo que hemos hecho hoy día con el experimento. Muy parecido, ¿ya?
Esos 5 criterios me los tienen que enviar. Sí, no, No sí, necesitan claro. imprimir porque